Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento de Centro Sefarat Israel desde casa, concretamente desde nuestro canal de YouTube. Buenos días también a los que nos escuchan desde el otro lado del charco y bienvenidos a esta actividad que hemos querido llamar Gestionar el legado sefardí, próximos pasos. Vamos a hablar de patrimonio sefardí, vamos a hablar de cómo se debe gestionar o cómo se puede gestionar todo ese legado y vamos a hablar del legado que hay en nuestro país, en España. Para eso tenemos a dos invitados muy especiales y muy conocedores sobre todo de este ámbito. Sara Hujnovic, que ahora mismo descubrirán que, como bien estoy diciendo, es nacida en Buenos Aires, es argentina, es socia gerente de difusión cultural Eduquere y es especialista en difusión cultural, en didáctica y en museos. Y también se encuentra con nosotros Walter Barsasier, que es actualmente vicepresidente de la Cámara de Comercio Israel-España y ha sido durante más de 22 años director general de las líneas aéreas de Israel para España, Portugal y América Latina. También tiene una amplia trayectoria en el mundo del turismo y la gestión de todos esos viajes turísticos. Por tanto, dos personas con dos perfiles muy diferentes y precisamente me gustaría daros la palabra preguntándoos eso, ¿no? Primero, ¿qué hacen dos personas claramente askenazíes trabajando en este mundo de la difusión del legado sefardí? Y segundo, ¿qué hacen dos personas con dos perfiles tan distintos, pues preocupándose por, y de una manera con tanto interés por el legado sefardí? Contadnos. Bueno, muchas gracias, Israel. Muchas gracias al Centro Sefarad de Israel por darnos esta oportunidad. Le cedo primero la palabra a Sara. Vale. Bueno, gracias, Walter. Bueno, lo mismo, muy agradecida al Centro Sefarad de Israel. Muy agradecida, perdón, al Centro Sefarad Israel y voy a tratar de contestar a tu pregunta, ¿vale? También quiero, antes que nada, como tú has bien dicho, buenas tardes para algunos, buenos días para otros, buenos medios días para otros, por suerte, a pesar de que no nos podemos juntar físicamente, pues eso nos ha permitido juntarnos de otras formas, ¿vale? ¿Qué hace una mujer ashkenazí, nacida en la Argentina, proveniente de una familia ashkenazí, con una educación judía, que luego hace 20 años vive en España, preocupada por el legado sefardí? En mi caso, lo que me ha llevado a esta preocupación tiene que ver mucho con España más que con los sefardíes. ¿Y por qué? Porque desde que estoy acá y desde hace tantos años que me dedico a la difusión cultural, especialmente del patrimonio material e inmaterial, he encontrado que ese patrimonio, para que sea verdaderamente comprendido, es fundamental que las personas que lo han generado o que estuvieron en contacto con él sean capaces de mostrarlo y de explicarlo y de sentirse orgullosos de eso que tienen. Y yo creo que parte de la misión de Háblame de Sefarad es colaborar en sentir orgullo de lo que los españoles tenemos. Bueno, en mi caso, Sara y Israel, el ser ashkenazí realmente importa poco cuando se trata de la historia del pueblo judío. Para mí somos una unidad y conocer de cerca nuestra historia, nuestro pasado, es un aliciente importante para mí. De hecho, si nos ponemos a ver un poco de que las personas que se ocuparon también del legado sefaradí, del pasado de sefaradí, la historia sefaradí, vemos que hay muchos ashkenazíes. De hecho, la principal referencia en cuanto a la historia de los judíos en España, el profesor Itzhak Baer, que escribió hace bastantes años atrás la historia de los judíos en la España cristiana, seguramente era un ashkenazí, y el profesor Lacabe, el fallecido y ilustre profesor Lacabe, era un español que, al igual que Sara, igual que yo, sentimos pasión por lo que significa la historia de los judíos en España y la historia de los sefaradíes. Y dicho esto, también tengo que decir por qué estamos también en esto. Y para explicar esto quizás tenga que
contar que tanto Sara como yo hemos sido durante muchísimos años testigos de los acontecimientos que nos han llevado hasta el día de hoy. Hemos sido testigos de lujo, por decirlo de alguna manera. En mi función como director general de la compañía Elal, llegué a España en el año 85 y han acontecido tantas cosas, tantos eventos, tantos episodios, que poco a poco fueron reforzando mi interés por esta historia de España, esta historia de los judíos de España, y por comprender lo poco que se sabe y lo mucho que hay por hacer. Y dicho esto, yo creo que ya podemos pasar directamente a lo que hemos preparado junto con Sara, que es unos hitos que pensamos que nos darán el itinerario de lo que han sido los 200 últimos años en la historia de los judíos en España. Con lo cual, si podemos... Sí, Walter, a mí me gustaría agregar a esto que tú estás diciendo, que muchas veces nos posicionamos desde que sabemos que hay primera vida judía en la península ibérica, básicamente, y todos acordamos que es a partir del Imperio Romano, y luego terminamos en 1492. Como que la vida judía vinculada a España terminó en 1492. Y lo único que terminó en 1492 es que las comunidades judías que existían en ese momento, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, tuvieron obligadamente que abandonar Sefarad. Pero la relación de los sefardíes con España no terminó nunca. Y eso es lo que nos da el pie ahora para volver sobre esa historia y para intentar rescatar lo que evidentemente queremos hacer. Y entonces vamos a centrarnos, ¿no?, en estos hitos. Que de hecho son los hitos que han llamado nuestra atención a la hora de evaluar, analizar dónde estamos y dónde queremos estar. Quizás, como bien dijo Sara, deberíamos haber empezado por 1492, con la expulsión de los judíos de España, pero como está sobreentendido y como bien sabemos, una parte importante de los judíos de la península ibérica salieron en 1492 de España, aquellos que decidieron no quedarse o hacerse cristianos, o aquellos que luego marcharon hacia Portugal. Quisiéramos saltar directamente al año 1834, que es el año en el cual se suprime definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Este es un punto de referencia, un punto de cambio en la actitud de los reinos de España hacia el tema sefaradí, hacia el tema judío. Y más adelante, quizás, y con más énfasis, me gustaría hablar muy poco, pero con bastante convicción, del periodo que yo llamaría el periodo del filosemitismo de Emilio Castelar. Emilio Castelar, que fue presidente de la República, él era tenía una tendencia liberal. En aquel momento había, en los años que estamos hablando, entre los conservadores y los liberales, habían ciertas rencillas, ciertas disputas en cuanto a formas de tratar distintos temas políticos, y entre ellos la libertad de culto. Y Emilio Castelar fue uno de los adalides de la libertad de culto, de la defensa de la libertad de culto, y aunque en un principio su educación católica le llevó a tener cierta distancia con el tema judío en España, más adelante, y posiblemente como resultado de su encuentro con judíos sefaradíes, y en particular con una visita suya a la sinagoga de Livorno, en la cual vio en las paredes nombres de familias originariamente españolas, poco a poco entendemos que fue cambiando su actitud y podemos empezar a hablar de una tendencia filosemita en aquel entonces dentro de la política española. Esta tendencia, pasamos a la siguiente, esta tendencia se ve tremendamente reforzada a partir del comienzo del siglo XX con un personaje muy importante para las relaciones entre
el pueblo español y el pueblo judío, como es Ángel Pulido. Ángel Pulido, médico, senador, fue una de las personas que posiblemente en los albores del siglo XX más hizo para el acercamiento hacia las comunidades sefaradíes. En uno de sus viajes a Europa Oriental se encontró con judíos sefaradíes, escuchó por primera vez el ladino, y ya en el año 1905 nos regala un libro llamado Españoles sin patria y la raza sefaradí, que es quizás uno de los comienzos de ese acercamiento que él propulsó y que mucho quiso entre España y esas comunidades sefaradíes que sin lugar a dudas se sentían judías. Hay algo que no anotamos aquí en estos pequeños hitos, pero recordé hace pocos días un personaje que se llamaba Isaac al-Sheikh Saporta, que fue invitado al Ateneo de Madrid en el año 16, y él venía de Tesalónica, representante de los judíos de Tesalónica, y un poco también inspirado por esa apertura que sintió por parte de ciertos o bastantes políticos españoles, entre ellos, por supuesto, Ángel Pulido, dio una famosa conferencia en la cual, entre otras cosas, dijo: fuimos españoles, somos españoles y seremos españoles. Por cierto, este Saporta es un pariente lejano de Raimundo Saporta, directivo del Real Madrid, que en alguna otra oportunidad también comentaremos temas relacionados con este gran personaje ilustre sefaradí. En el año 24, Primo de Rivera aprueba, durante el mandato de Primo de Rivera, se aprueba la concesión de la nacionalidad española a los sefaraditas, aunque en aquel momento no se les mencionaba directamente. Pero eso ya fue un comienzo, y eso ya dio mucho para pensar y mucho para evaluar de qué manera se estaba acercando España hacia las comunidades judías, las comunidades sefaraditas. Hay otro elemento que también quisiera mencionar y tiene que ver con nuestro vecino país, Portugal, porque en el año 1925 un ingeniero metalúrgico llamado Samuel Schwartz descubrió en Belmonte a una comunidad de criptojudíos que permaneció oculta y permaneció manteniendo su judaísmo en secreto durante más de 400 años. Escribió su libro Los cristianos novos en Portugal, y fue también un impulso muy grande porque dio a conocer a ese mundo posterior a la Primera Guerra Mundial de que había un judaísmo, un criptojudaísmo oculto, y que estaba tan vivo como hace 400 años atrás. La Segunda Guerra Mundial fue un punto y aparte, pero sí diría que a continuación de la Segunda Guerra Mundial comenzó un periodo de restauración de todo el patrimonio judío en Europa. Esto es también muy importante porque, obviamente, aunque España vivía su propio momento, y luego llegaremos al año 49, cuando Israel vota en contra de España en las Naciones Unidas, y a pesar de eso, en España todavía existía, o podemos percibir, que hay un interés latente por todo lo que tiene que ver esa historia judía, un interés que está quizás plasmado, que está copiado de ese interés que existió en Europa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas de las sinagogas que se habían destruido comenzaron a ser restauradas, excavadas, las que estaban completamente destruidas, y estudiadas. Continuamos más adelante y pasamos a lo que se llama los años de la tradicional amistad hispano-árabe. Estamos hablando de los años 50 y los años 60, esas 2 décadas, en las cuales, por varios motivos, nosotros no somos quizás las personas indicadas para hablar de por qué esa amistad tradicional árabe, que muchos de nuestros oyentes conocen ese periodo y saben ese periodo, y obviamente no existían relaciones entre España e Israel, y el Estado español
tenía una amistad profunda e importante con todos los países árabes, que obviamente iba en detrimento de unas posibles o probables relaciones con el Estado de Israel. Seguimos un poco más adelante y ya empezamos a ver algo que nos llamó poderosamente la atención, tanto a Sara como a mí, y es que en el año 64 se decide la apertura de un museo judío, del Museo Judío de Toledo, que se inaugura en el año 1971 como el Museo Sefaradí de Toledo. Y aquí por primera vez ya vemos cómo hay un interés abierto, palpable, sobre lo que es la historia de los sefaradíes en España. Esta inauguración del Museo Sefaradí de Toledo se complementa varios años después, y esto es también significativo, con la Constitución española, ya que las 17 comunidades autónomas, a través de sus respectivas consejerías de turismo, cada una de ellas le da su respectivo toque a los restos judíos que podían existir en cada una de las comunidades. Y aunque no había una política centralizada sobre qué hacer con ese patrimonio judío, vemos intentos muy interesantes de promover y de poner en valor, es una palabra que voy a utilizar algunas veces, ese patrimonio judío. Hay algo muy interesante que ocurre en el año 82, y es la llegada a España de Samuel Adás. Samuel Adás, que se transformó más adelante en el primer embajador de Israel en España, es el representante extraoficial de Israel. No había relaciones entre España y Israel en el año 82, y Samuel Adás es nombrado representante de Israel frente a la Organización Mundial del Turismo. Muy interesante las dos cosas. Primero, que es la primera representación de un israelí en España de una manera, aceptada y autorizada por el gobierno español, y por otro lado, que viene a prestar sus servicios en el entorno del turismo. Y eso, de alguna manera, lleva a que en el año 1983, cuando todavía no hay relaciones diplomáticas entre España e Israel, comienzan los primeros vuelos entre España e Israel. La compañía El Al y la compañía Iberia deciden que cada una de ellas volará 2 veces por semana de Madrid a Tel Aviv y de Tel Aviv a Madrid, y con ello comienzan las relaciones turísticas entre los países. Repito, reitero, todavía no hay relaciones diplomáticas entre los dos países, y esto da pie para que, por un lado, lleguen los primeros peregrinos cristianos a la Tierra Santa, y que los primeros grupos israelíes organizados lleguen a visitar las tierras españolas. El establecimiento de relaciones entre España e Israel es otro de los hitos para nosotros importantes que acontece en enero del año 1986. También hay mucho escrito sobre cómo se llegó a estas relaciones, pero el hecho es que en el mes de enero del año 1986 se establecen las relaciones entre los dos países. Mi recuerdo personal es celebrar las primeras Pascuas de la pequeña comunidad judía e israelita, sobre todo la israelita que estábamos en aquel momento aquí en España, en la ciudad de Toledo, para conmemorar la fiesta de Pesaj con relaciones establecidas entre los dos países. Otro de los temas que para mí fue interesante, y tanto para mí como para Sara queríamos mencionar en estos hitos, en este desarrollo, es la visita, una visita de carácter profesional de Isaac Nabón, que fue a postreras el 5º presidente del Estado de Israel, y que vino con un productor de cine llamado Igal Lossin, muy conocido en Israel porque sacó una saga llamada Pilares de Fuego, Pillars of Fire, para sacar un documental que llamaron Out of Spain, fuera de España. Fueron 2 capítulos que fueron emitidos en la televisión de Israel entre el año 91 y el año 92, y que causó una profunda impresión entre los televidentes, ya que de vivir de alguna manera de espaldas hacia la historia sefaradí, la historia judía, yo creo que los telespectadores israelíes se dieron de bruces
con una historia que les era muy cercana y que comenzaron a entender y a comprender. El año 91, ese mismo año que se emitió este documental Out of Spain, también coincide la conferencia de paz de Israel con los países árabes en Madrid. Y la elección de Madrid creo que no fue accidental, fue una elección bien pensada. Yo creo que en parte este retorno hacia la España o retorno hacia Sefarad tiene algo que ver. De todas maneras, fue algo bastante importante. Y un año después, y Sara, te cedo la palabra, llega el año 1992. Efectivamente, el año 92 realmente es un año clave. Principalmente, a ver, fue un hito, por supuesto, la conmemoración del 5º centenario de la expulsión de los judíos de España, pero eso trajo una serie de documentos, una serie de escritos, una serie de libros, etcétera, que movilizó muchísimo a todo el mundo judío. ¿Esto qué quiere decir? En todas partes del mundo donde había comunidades judías ashkenazíes o sefaradíes, daba igual, en ese momento se hizo un hito en el camino que era estudiar qué es lo que había pasado con los judíos sefardíes. Y entonces de repente saltó en todos los libros de estudio de universidades, colegios, instituciones, etcétera, y en todas partes se conmemoró este hito. ¿Y cómo se conmemoró? Como puede conmemorarse un acontecimiento tan triste como este, que era o posicionarse solamente en el hecho de la expulsión o posicionarse en la vida plena judía que había ocurrido 15 siglos antes de la expulsión de los judíos de España. Y cuando nos metimos ahí, cuando nos metimos en tratar de rescatar esos 15 siglos, que los vamos a poner más o menos entre el 0 y el 1500, es donde empieza a aflorar qué era esa vida judía tan especial y que en algunos casos tanto se añoraba de los judíos en España. De hecho, hay muchísimos autores que no hablan del concepto sefardí hasta que no se produce la expulsión. Esa situación de separar el mundo judío entre ashkenazíes y sefaradíes tiene mucho que ver con ese momento de la expulsión. Antes lo que había era judíos peninsulares, que así como había otros judíos que vivían en Holanda u otros judíos que vivían en zonas que luego se transformaron en Alemania o en Polonia o en Rusia. Entonces este año 92, además quiero recordar que hubo una exposición importantísima en Toledo, que después se reeditó varias veces, donde por primera vez y con muchísima afluencia de público, y no me refiero a público judío, sino a público en general, descubríamos todos la importancia y lo trascendente de la vida judía en España. A partir de ahí todo se empieza a mover mucho más rápido. Y también me gustaría recalcar algo que dijo Walter, que me parece muy interesante desde el punto de educativo y que pocas veces le prestamos atención, que es cómo el turismo ayuda a desarrollar nuevos valores y valores de comprensión hacia el otro, tanto en el mundo académico como en el mundo educativo de primaria, de secundaria, etc. Si ustedes ven cómo hemos desarrollado esta recta histórica, hemos salido, digamos, de puntos claves de acercamiento dados por el turismo para meternos de lleno en desarrollo de patrimonio, de educación y de educación en valores, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Pues en los años 90, pues se crea la red de juderías, fundamental, porque es darle un estatus diferente a todas esas ciudades que empezaron a ser parte de la red de juderías y donde abrían la puerta a un turismo extranjero que en algún momento estuvo excesivamente focalizado hacia el mundo judío, algo así como que solo a los judíos les podía interesar venir a España a conocer las juderías, que de eso hablaremos más adelante, y empiezan a haber otros elementos como por ejemplo el Día del Patrimonio Judío en Europa, en este caso nuestro anfitrión, se crea el Centro Sefarad Israel, empieza a haber cierto tránsito de conocimiento y de empezar a formar a profesores para que puedan trabajar este tema,
En el año 2013 ya tenemos la nueva ley de ciudadanía, y se presentan en el año 16 las recomendaciones del Comité Beaton. En cualquiera de los casos, también desde la perspectiva judía, era aunar como dos grandes países imaginarios, Ashkenaz y Sefarad, ¿vale? Y finalmente, y no porque esté ocurriendo ahora, sino porque viene ocurriendo, pero como nosotros ahora nos vamos a detener en hablar un poco del presente y del futuro, el hecho de que puedan empezar a venir grupos organizados, que los hemos llamado a todos turistas, pero no son solo turistas, y entonces esto que crea que toda esa investigación que se empezó a desarrollar hacia 1920 más o menos, empieza a dar sus frutos. No podemos dar a conocer nada ni poner en valor nada que antes no haya sido estudiado científicamente. ¿Qué significa? Que no podemos hablar de juderías, ni de cómo estaban estructuradas, ni cuál era su trazado, ni qué ocurría, ni cuáles eran los nombres significativos de las familias que vivían en esos espacios geográficos, si no hay historiadores académicos que lo estudien y que hagan sus propios papers para que nosotros después nos podamos basar en ellos. Y esto fue lo que ha pasado. Entonces han aparecido sinagogas, se han hecho espacios de interpretación del patrimonio, colecciones, museos, y todo eso es lo que hoy en día nos permite empezar a pensar en lo que tanto queremos trabajar, por un lado, que es el turismo cultural, un turismo de calidad, donde además de caminar, de beber, de comer y de relacionarse con lo que es España en general, tiene una parte particular que está dedicado a la cultura judía. Y aquí sí, entre Walter y yo lo vamos a llevar un poquito adelante. También es fundamental que aparecen empresas privadas que se interesan por poner en marcha todo esto. Digamos que una buena relación se empieza a establecer entre los espacios patrimoniales, que en la mayoría de los casos son de titularidad o estatal o municipal, o de las comunidades autónomas, etcétera, o sea, de los diferentes niveles de la administración, junto con lo que empresas privadas dedicadas al turismo quieren poner en marcha y quieren acrecentar las posibilidades de visita. Yo me quisiera detener un momento en una anécdota. Este año, hacia finales de febrero y a 5 días de que se declarase el estado de alarma, tuvimos de visita en España un grupo de gente de Brasil, de Sao Paulo, que vinieron en exclusiva a hacer un recorrido por las juderías de España. Y estuvieron 10 días circulando por nuestro país, de ciudad en ciudad, visitando cada una de las juderías. Tuve la oportunidad de acompañarlos y era sumamente significativo, no solo lo que a ellos les pasaba como turistas, como gente que quería conocer la España sefardí, a pesar de que en el grupo, digamos, había un porcentaje muy importante de gente que no era sefardí y todos judíos, pero también lo que era muy interesante era lo que pasaba cuando llegaban a las diferentes ciudades. Y cuando estuvimos en Lucena, nos acercamos a un sitio que nos habían invitado a degustar unos dulces, y la emoción que tenía el dueño de esa pastelería, sacando el libro de recetas y contando cómo mantenía intactas esa forma de hacer esos dulces, bueno, fue un momento para todo el grupo y para la propia gente que trabajaba en esa pastelería, súper emocionante, porque era de repente encontrarse con quienes en sus orígenes, hace 500 años, le habían facilitado la posibilidad de hacer esos dulces tan particulares. ¿Con eso qué quiero decir? Me gustaría citar a una persona, bueno, a un museólogo muy, muy importante que hablaba mucho de la relación de los vínculos entre la historia y la población propia del lugar como un eje central a la hora
de poder hacer de esto turismo cultural en el sentido de sentir orgullo de lo que uno es para mostrarle al otro. Y estoy citando a Georges-Henri Rivière, un museólogo fundamental francés, fue el primer presidente del ICOM, el International Council of Museums, y él decía una cosa que es, el patrimonio histórico son aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que como un espejo la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le precedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender en el respeto a su trabajo, a sus formas de comportamiento y a su intimidad. Y en el fondo, cuando nosotros hablamos de Sefarad, en realidad de lo que estamos hablando es de un cúmulo de valores que de alguna forma es lo que queremos transmitir. No es solo conocer el pasado per se, que también puede ser muy importante, sino es el conocimiento del pasado, pero para una mayor comprensión del presente. Permiso. Finalmente, bueno, para terminar esta primera parte, que fueron, digamos, algunos hitos que nosotros quisimos resaltar, hoy en día España está sembrada por un montón de emprendimientos que tienen que ver con seguir investigando, con seguir estudiando, con seguir poniendo en valor desde la perspectiva histórica, arqueológica, cultural, etnográfica, etcétera, que vincula este territorio con un grupo particular que vivió y se desarrolló por un lado hasta 1492, pero que también hoy en día en muchísimas partes de España existen nuevas comunidades judías. Y hasta podríamos decir que somos como nuevos sefardíes, por el solo hecho de que vivimos en España. Gracias, Sara. Y aquí quizás es el momento de contar a los que nos están escuchando, una vez que tú y yo repasamos estos hitos, porque conocí a Sara en una incursión que hice a Valencia hace algunos años atrás, con motivo de la apertura de la línea Valencia-Tel Aviv de la compañía El Al, la compañía Sandor, y al terminar la presentación de la línea, de la ruta, conocí a Sara por primera vez y de alguna manera nuestra conversación se derivó a lo que estamos hablando en este momento, al legado sefaradí, al pasado judío, al presente judío, pero sobre todo a qué es lo que se puede hacer con ese pasado y presente judío. Y una vez llegado a este punto, lo que nos gustaría compartir con cada uno de vosotros, con todos los que nos estáis escuchando en este momento, son nuestras reflexiones sobre la otra mitad del vaso. Hemos hablado de la mitad del vaso, la que ha habido hasta ahora, la que ha habido en los últimos 200 años, donde se ha llegado, se ha hecho cosas francamente muy buenas, grandes emprendimientos privados, muchos públicos, mucha gente que ha arrimado el codo y que ha hecho mucho por poner en valor el patrimonio judío en España. ¿Y ahora qué? Y ese es el punto en el cual nos gustaría a Sara y a un servidor retomar. Y para ello, quizás lo primero que nos gustaría hablar es de nuestra iniciativa que hemos llamado Háblame de Sefarad. Y antes de que Sara comente un poco lo que es Háblame de Sefarad, contaros de que tanto Sara como yo llegamos a este convencimiento, a esta forma de pensar qué hacer de aquí en adelante, ya que entendimos que una grandísima parte de los españoles no conoce el pasado español, no conoce el pasado sefaradí, perdón, no conoce el pasado judío, con lo cual esto se transforma en un reto para nosotros. ¿De qué manera podemos hacer de que el público español en general se identifique con ese pasado, conozca ese pasado y lo identifique como algo suyo? Y de aquí nació nuestra primera propuesta para el mañana, para el futuro, que se llama Háblame de Sefarad. Sara. Vamos a contar un poco de qué trata esto de Háblame de Sefarad.
Háblame de Sefarad es un proyecto que trata, como bien explicó Walter, de dar a conocer ese pasado sefardí que nos atañe a todos. Está basado básicamente en 3 pilares. Uno tiene que ver con el turismo cultural, otro tiene que ver con el conocimiento del patrimonio per se, tanto material como inmaterial, y otro pilar tiene que ver con la educación. Desde esa perspectiva, nosotros hemos ideado una serie de programas que desde ya los invito a visitar la web www.hablamedesefarad.com, en el que ahí ya podrán ver algunos, en principio un primer programa que ya está desarrollado y de hecho para este primer desarrollo también hemos tenido muchos colaboradores, tanto historiadores, especialistas en didáctica, etcétera, que nos han ayudado a diseñar un programa que permita combinar el turismo con la educación. Y en este caso hay una primera versión que ya está desarrollada en exclusiva para la judería de Sagunto. Por los que no viven en España y no saben, Sagunto es una población que se encuentra a unos 26 kilómetros de la ciudad de Valencia y que, entre otras cosas, tuvo una judería muy importante, pero que además fue uno de los puertos de salida en el momento de la expulsión. A diferencia de los puertos que se encontraban en el sur, este puerto mediterráneo permitió que los judíos se trasladen desde España hacia Génova, Italia, y desde ahí se vuelvan a seguir viajando hacia el norte de África también, ¿vale? Este es un programa que está constituido por varias sesiones. Una primera sesión, en este caso, cuando hablamos de escolares, una primera sesión de aula, una segunda sesión que es un viaje en sí mismo, que hasta que irrumpió en nuestra vida el COVID-19, el viaje era físico y tenemos toda la esperanza de que cuando se encuentre la vacuna y se puedan hacer de vuelta estos viajes educativos, se pueda seguir viajando, donde se hacía una actividad muy participativa y muy dinámica, un juego de rol en que los propios participantes se transformaban en familias cuyo objetivo era conseguir la posibilidad de subir a un barco para poder marcharse. Y a partir de eso se desarrollaba a lo largo de todo un día un circuito por la propia ciudad de Sagunto, donde en diferentes lugares vinculados a la vida judía se iba desarrollando ese conocimiento, se sabía quiénes habían vivido ahí, cómo era el apellido de esas familias, cómo estaban constituidas, etc. Y finalmente, un último momento de reflexión, que así lo hemos llamado, un tercer momento de reflexión, donde se vuelve al aula y se reflexiona no sobre el pasado, sino sobre el presente. Que, insisto, es algo que desde el principio nos ha preocupado a todos los que hacemos Háblame de Sefarad, que no es solo hablar por el pasado per se, e insisto, no le resto el valor que tiene, sino porque no podemos hablar de interculturalidad y de multiculturalidad y de conocimiento del otro si no nos posicionamos en el presente. A raíz de esto, y lo primero que quiero hacer es agradecer a la gerenta de la red de juderías y a la red de juderías en particular, nos convocaron para idear, para desarrollar un curso específico para guías de turismo, para que se puedan acreditar como guías especialistas en la red de juderías. Que si bien es cierto que los guías tienen una formación muy amplia y dado que esto es bastante específico, es que estamos trabajando en este momento y probablemente para principios del otoño ya se pueda presentar un curso online para acreditarse como guías de la red de juderías. Esto nos lo permite las nuevas tecnologías, con lo cual cualquiera que se encuentra en cualquier parte del mundo y que tenga ganas de adentrarse en este curso, pues va a ser bienvenido. En este caso, este curso tiene 3 grandes bloques de trabajo. Por un lado es el conocimiento de la vida judía en general. Por otra parte, hay un bloque dedicado en exclusiva a la relación y a la historia de los judíos en España. Y un último bloque dedicado a el mundo sefardí hoy en día. Está claro que a la hora de guiar en las juderías, eso es realmente los 3 elementos que le puede llegar a interesar a cualquiera de nuestros visitantes.
A partir de ahí, como ustedes ven en esta propia diapositiva, hay diferentes redes, no todos los espacios en los que habitaron judíos en España hoy en día pertenece a la red de juderías, eso no le quita ni le pone nada, sencillamente son espacios a veces más pequeños, donde a lo mejor hay un único elemento patrimonial y a veces eso es difícil que les pueda permitir adentrarse en la estructura de ciudades tan importantes como a lo mejor Toledo, por ejemplo. Y algo que sí nos preocupa, y de eso venimos trabajando mucho con Walter, es la redefinición de los nuevos públicos, de los nuevos targets que creemos que nos tenemos que referir. En general, hoy en día ya no se habla de el público, sino se habla de los públicos. Y esto, los públicos, nos ha invitado a pensar que no es solo el mundo judío al que nos tenemos que dirigir a la hora de plantear el conocimiento de Sefarad, sino en general y en primera instancia al propio público local. Es fundamental y nosotros a medida que vamos avanzando vamos viendo que a veces somos desconocidos y desconocedores de lo que tenemos al lado de nuestra propia casa. Inclusive es más, a veces vivimos arriba de un pasado riquísimo y no sabemos que estamos viviendo ahí arriba. Entonces, de alguna manera, esto es algo que nos está preocupando y es en lo que ahora estamos trabajando. Y por otra parte, y antes ya hice una mención a esto, los mismos judíos antes de la expulsión se veían a sí mismos como judíos peninsulares, no se veían como judíos sefardíes. Eso fue una construcción a posteriori y entonces eso nos lleva a que tenemos que tener una mirada amplia y de absoluta sinergia con Portugal, porque esa línea que a veces trazamos entre España y Portugal es solo una línea imaginaria, y entonces también hay que deshacer un poco esa línea imaginaria y plantearnos de que hubo un trasiego de idas y venidas de judíos a Portugal y de Portugal a España. Y de eso tenemos muchísima información y apellidos y familias que fueron y vinieron y que con ellos iba y venía la cultura lusa y la cultura española. Y por último, no es que sea lo último y no es menos importante, pero sí probablemente es más dificultoso, es poder colaborar con pequeñas poblaciones en las que sí hubo una historia sefardí para que eso pueda salir a la luz y que también puedan ser parte de las rutas, de los itinerarios y de lo que podamos ofertar a la hora de mover al público. Quizás agregarte, Sara, muchas gracias, Sara, quizás agregarte, Sara, que de hecho tú y yo somos a priori las cabezas visibles de Háblame de Sefarad, pero detrás nuestro hay un gran equipo de historiadores, de gente de diseño e investigadores que tenemos la suerte de contar con ellos, y tenemos la suerte además de que a la hora de presentar nuestros proyectos, tú hablaste de Háblame de Sefarad, nuestra primera piedra, la piedra inicial que ha sido en Sagunto. Esa piedra inicial no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades de la Comunidad Valenciana, desde turismo, por educación, cultura, por supuesto, la propia ciudad de Sagunto, a través de su alcalde, de sus responsables de turismo, y eso nos ha alentado para establecer contactos con otras comunidades autónomas que, otra vez, si no fuera por el dichoso coronavirus, la pandemia, en este momento estaríamos ya hablando muy seriamente con otras comunidades autónomas que nos han mostrado su interés para que este proyecto, Háblame de Sefarad, este proyecto de dar a conocer el pasado judío de sus aldeas, de sus pueblos, de sus ciudades, se conozca en su entorno, que se conozca en sus respectivas comunidades. Nosotros esperamos, obviamente, que cuando vuelva a la normalidad, poder retomar esto y que este proyecto sea lo que en un principio tú y yo pensamos con nuestro equipo, que sea un proyecto de carácter nacional. Y cuando hablamos de un proyecto de carácter nacional, creo que tú has mencionado y has mencionado muy bien que nuestro interés también radica
en nuestro vecino Portugal. Esto es la península ibérica. Los judíos, los sefaradíes en el año 1492, los que decidieron salir, marcharon hacia el exilio. Muchos de ellos marcharon hacia Portugal, y en Portugal encontraron su cobijo, su casa, su protección, aunque obviamente un par de años después también sufrieron de alguna manera la expulsión. Algunos de ellos decidieron quedarse. Hablamos al principio de Belmonte, de los judíos que decidieron guardar su judaísmo, estos criptojudíos. Muchos de ellos marcharon para Holanda, para Inglaterra, para Brasil, para Pernambuco, para Uruguay, para Estados Unidos, lo que fue en aquel momento. Entonces, para nosotros todo esto tiene un gran valor, y en nuestro pensamiento y en nuestros planes de futuro está establecer planes de trabajo con nuestros colegas portugueses, con las juderías portuguesas. Allí estamos haciendo una labor de coordinación con la red de juderías de España, a través de su gerente, y con la red de juderías portuguesa, que esperamos tenga éxito. Y quizás finalmente, antes de dar paso a las preguntas, a menos que tengas algo más, tú, Sara, para agregar, también agregar o recalcar nuestro interés por todas aquellas aldeas, ciudades, pueblos que tienen pasado judío. Hace poco estaba leyendo un pequeño folleto editado por la comunidad autónoma aragonesa, que hablaba que solamente en Aragón se había contabilizado por encima de 90 sitios en los cuales había población sefaradí, población judía, que fueron parte íntegra de esa comunidad, de ese reino en su momento. Y estamos hablando de Aragón, estamos hablando de comunidades como la comunidad de Andalucía, como la de Extremadura, inclusive en Madrid, cuando tiene juderías, algo que también nosotros queremos, como se dice comúnmente en España, hincarle el diente, porque creemos que parte de la misión de Háblame de Sefarad es ayudar a aquellas ciudades que todavía no son conscientes de ese pasado sefaradí a ponerlo en valor, aquellas que sí son conscientes pero que no saben cómo hacerlo, ayudarles de la mejor manera que sepamos, y aquellas que ya están en la Champions League, aquellas que ya están en un punto en el cual tienen sus centros de interpretación, sus museos, sus sinagogas restauradas, a dar el siguiente paso. El siguiente paso significa también pensar si hasta aquí hemos llegado y está muy bien, si aquí detenemos nuestro camino o seguimos. Y tanto Sara como yo, y hablo en nombre de Háblame de Sefarad, creemos que todavía hay mucho por hacer, y los proyectos que hemos planteado son algunos de los que hemos estado pensando y que con la ayuda de todos podemos hacerlo. Una última cosa, Walter, quisiera agregar. Me gustaría hacer hincapié en qué distingue Háblame de Sefarad, este proyecto, de otros que se vienen haciendo, y qué venimos a aportar nosotros de nuevo, ¿vale? Y yo creo que nosotros nos hemos detenido principalmente en el cómo, no en el qué. Y un poco de alguna manera lo anticipé antes. Nosotros tomamos todo lo que ya se ha hecho hasta ahora para dedicarnos principalmente a cómo hacer ese match entre las personas, la forma de entender las personas, la forma de conocer, la forma de estudiar, con un legado muy complejo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que es tan complejo? Porque habitualmente cuando salimos a hacer turismo nos detenemos en espacios patrimoniales que físicamente demuestran un interés, principalmente arqueológico y arquitectónico. Sin embargo, aquí es como sacar de muy abajo, ¿vale? Porque en el fondo estamos hablando que lo fundamental es el patrimonio inmaterial, no el patrimonio material. No le quita ni le pone saber cuándo fue construida tal o cual sinagoga, o si de verdad ese tramo es la parte de la sinagoga o no. Eso no quita que hay que conocerlo, y hay que conocerlo científicamente, ¿vale? Pero lo que nos importa sobremanera, y por eso todo el diseño de programas que hacemos es a base de dinámicas participativas, a base de la reflexión, a base de que un elemento nos permita, antes que nada, pensar.
¿vale? Que es el primer elemento interactivo. Hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar de interactividad porque apretamos un botón del ordenador y pasan cosas. Pero la primera interactividad es una interactividad mental. Y entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el esfuerzo, porque de verdad es un esfuerzo, de poder darle forma al patrimonio inmaterial para que pueda ser conocido en el sitio en el que fue creado. Esa es la gran dificultad y eso es un poco el desafío al desafío al que nos exponemos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ambos por estas explicaciones que además yo creo que nos han servido a todos mucho. Os recomiendo que luego os paséis por el chat porque son muchas las felicitaciones que os están haciendo llegar a ambos, así que os las traslado en su nombre, así como algunas preguntas de muy diverso tipo, que si os parece bien os voy a pasar a formular. Tenemos una pregunta de Marlene Mora que le gustaría saber, ambos dos sois askenazíes, pero ¿qué implica el retorno para un judío sefardí? Sara. A ver, Marlene, yo te puedo decir lo que opino, ¿vale? Es una pregunta sumamente subjetiva, ¿vale? La gran pregunta es, ¿retornar a dónde? Cuando uno se lleva consigo mismo todo lo que hace a su propia identidad sefardí, es que no lo hemos perdido nunca. La oportunidad que tenemos ahora, porque el mundo ha cambiado, nos movemos libremente, España es un país sumamente receptivo, es la posibilidad de ir a pasear y de ir a conocer a esos espacios donde se ha producido ese germen de esa identidad sefardí. Yo en lo personal, si a mí me preguntas, y creo de verdad que es una cosa muy subjetiva, que da más para una charla y para un encuentro de personas y poder dialogar sobre eso, que es parte de nuestro interés, poder dialogar sobre eso, es que la gente pueda decir qué le pasa cuando llega a un espacio como Lucena, por ejemplo, y de repente se entera que no es que era una judería, es que era una ciudad judía. Muy bien, muchas gracias, Sara. Tenemos una pregunta de nuestra querida María de Miguel, a quien mandamos un fuerte abrazo. María, antes decíais que en el proyecto Háblame de Sefarat había muchos historiadores. A ver si esta pregunta nos la podéis responder. Nos pregunta María, sabiendo que se trata de una cuestión más cualitativa que cuantitativa, ¿cuándo se registra por primera vez presencia judía en España y cuántos judíos habrían abandonado España en 1492? A ver, aunque si nos retrotraemos a la Biblia ¿se me escucha? Sí, se escucha. Vale. Perfectamente. Si nos retrotraemos un poco a la Biblia, que es para mí el historiador Itzhak Baer, que escribió sobre la historia de los judíos en los reinos de España, estamos hablando definitivamente después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Aunque obviamente muchos de los judíos que habitaron intentaron de alguna manera hablar de presencia judía antes de esa destrucción, es muy poco probable y podríamos hablar de como poco finales del siglo II, principios del siglo III, la presencia de los primeros judíos en distintos lugares, Elche, Palma de Mallorca, por cosas que se han encontrado, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, Israel, recuérdamela. Sí, la segunda pregunta es ¿cuántos judíos fueron expulsados aproximadamente en 1492? Bueno, hay muchas teorías. Por cierto, una de las personas también que escribió sobre el tema de los judíos y la expulsión de los judíos fue precisamente el padre de Benjamín Netanyahu, también uno de los Ashkenazí y uno de los grandes eruditos sobre la historia judía. Y las cifras bailan un poco, pero se está hablando de no menos de 100.000 judíos, 100.000 judíos sefardítas que abandonaron en distintos medios y distintas formas y por distintos caminos. Y eso, obviamente, sin tomar en cuenta todos aquellos que decidieron quedarse y convertirse. Hay casos
por supuesto, muy conocidos, pero sobre todo quedémonos con ellos, con los que salieron por los puertos de Cartagena, los puertos de Barcelona, de Sagunto, los que salieron a pie Extremadura. por Marbao, Castelo Davide, por Extremadura, pagando en aquel famoso puente de Marbao el peaje que solicitaba el Reino de Portugal para pasar de un lado a otro. En fin, son historias, da para hablar muchísimo, pero puntualmente me quedo con por encima de los 100.000 judíos la cantidad. Una cosita me gustaría decirle a, ¿cómo se llama la persona que nos hace María Miguel. Vale, María. Una cosa es hablar de cuando se asientan judíos y otra cosa es la presencia de judíos aislados, ¿vale? Y realmente para la historia en general solo empezamos a hablar de asentamiento cuando se puede hablar de comunidad judía. Antes, y de hecho, hay alguna presencia judía, inclusive con los comerciantes fenicios que llegaban ya hasta estas costas. Pero como bien decía Walter, creo que es más correcto quedarse en el momento que se constituyen comunidades, porque entonces realmente llevan adelante una vida judía. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace de nuevo también Marlene, que pregunta cómo se hace o cómo hacer que ese legado del que nos habéis hablado, se integre con la cultura de los que retornan. A ver, sí. ¿Qué quiere decir que el legado se... A ver, Marlene, ¿a qué se refiere? ¿A integrar el legado cultural sefardí actual en España, el legado, sí, entiendo que patrimonial también, con la cultura de los que retornan, de los sefardíes que retornan? Bueno, lo que pasa es que... Perdón. No, iba a ser muy corto en mi respuesta, o voy a intentar ser corto en mi respuesta. Los judíos sefardíes, la mayoría de la comunidad judía en España hoy por hoy es de ascendencia sefardí, aunque en los últimos años han llegado muchísimos judíos inmigrantes de origen ashkenazí. Y yo creo que los que han llegado, más los que se encontraron aquí, son perfectamente conscientes de que son los testigos de ese resurgimiento de esa cultura judía aquí en España. Entonces, no es una tarea difícil, es una tarea fácil, es una tarea agradable y es una tarea que se lleva con muchísimo orgullo. Así lo sentimos nosotros cuando hablamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos sefaradíes de la comunidad judía local, que entienden su judaísmo y su judaísmo sefaradí de una manera muy completa y muy orgullosa. Pero, Marlene, sobre todo, nuestra preocupación se encuentra en el hecho de que, y eso es una preocupación, y es un reto, como dije antes, que por encima del 80-85%, alguien en una conferencia dio esos datos sacados de una encuesta que se hizo, más del 85% de la población española desconoce la historia judía, el pasado judío de España. Y ese es en realidad nuestro reto. Sara. No, la verdad que lo dijiste todo, está fenomenal. Bueno, tenemos una última pregunta y ya con esta terminamos. Laura Terrasa nos preguntaba si tenéis algún lugar donde poder ver todas estas dinámicas de Háblame de Sefarad y si tenéis algún viaje programado. Yo creo que es momento de que habléis de los lugares donde pueden encontrar toda la información acerca de vuestro proyecto. Primero de todo, está todo publicado en la página web www.hablamedesefarad.com. Y desde esa página web, si nos quieren mandar preguntas, comentarios o inclusive saber cómo utilizar el material, no hay ningún problema. De hecho, ya hemos hecho formaciones para guías de turismo, para profesores, inclusive les hemos llevado los materiales, porque justamente alguien que, a lo mejor lo pregunta alguien que tiene algo que ver con la educación, las dinámicas, una de las formas mejores para aprenderlas, aparte de, por supuesto, leerlas, es sencillamente hacerlas, participar en una de ellas. Se van a encontrar en la web donde hay dinámicas planteadas para familias
dinámicas planteadas para adultos y dinámicas planteadas para especialmente jóvenes y adolescentes. A mí me gustaría, insisto, hacer hincapié en que una de las formas también de ayudar a reconocer este pasado que es común, y digo común y me refiero a España toda, es de alguna manera entrar por los canales que corresponden, que en el ámbito de los jóvenes son los canales de la educación. Eso a nosotros nos preocupa mucho e intentamos todo el tiempo entrar por la vía que toca. Otras vías están muy bien, pero es como entrar por la ventana. Muy bien, pues estas son todas las preguntas que teníamos y ahora, pues, Baltasar, si queréis unas palabras para despedir. Yo una sola cosa, había buscado una frase que de hecho la utilizamos en un primer material que hicimos de Háblame de Sefarad, que me parece que no nos hace a nadie inocentes frente a lo que es la puesta en valor, en este caso, del patrimonio sefardí. Es una frase de Jean-Luc Godard que dice: la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. El recuerdo es el único infierno al que somos condenados aún siendo inocentes. Y creo que de alguna manera es nuestra obligación. No es si queremos o no, es que debemos. Gracias, Sara. A vosotros. Bueno, por mi parte, aseguraros de que en el primer momento que podamos, nos patearemos todas y cada una de las comunidades autónomas españolas para sentarnos con las autoridades de cultura, de educación y de turismo para proponer que en sus respectivas comunidades se ponga en marcha el Háblame de Sefarad y que de esa manera los estudiantes de primaria, de secundaria, puedan participar y conocer ese pasado sefaradí que es para nosotros tan importante transmitir. Y lo segundo, a todos aquellos que forman parte de ese trabajo de promoción y difusión del legado sefaradí, que vamos a estar a vuestro lado, que vamos a estar a vuestro servicio, a vuestro lado, codo con codo, porque queda mucho por hacer y tenemos todas las ganas del mundo de hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias a y gracias a vosotros que están ahí, no. que nos escucharon, y por supuesto al Centro Sefaradí Israel que nos ha dado este plafón que es muy importante. No, gracias a vosotros y efectivamente a todos los que nos escuchan. Gracias.